Hace no mucho en una reunión de equipo le dije a toda el área de diseño que en un año no iba a existir más su trabajo. No los quería echar, simplemente les estaba indicando que se tenían que reconvertir o pensar en reconvertirse. ¿Cómo es el mundo de la producción de contenido que se viene y cómo un gigante de la industria lo imagina? Para responder esto y muchas cosas más, está con nosotros hoy Nicolás Kedzierski. Creemos en la tecnología y cómo transforma la comunicación. ¿La educación se transformó a partir del nuevo consumo digital? ¿Y quiénes pueden acceder? ¿Saber diseñar es esencial para un trabajo en la actualidad? ¿Las redes sociales tienen o debieran tener algún tipo de regulación? ¿Y qué es más importante, comunicar bien o poder analizar data? Hola, somos Bupa, es un podcast de entrevistas a personalidades de las nuevas tecnologías de la comunicación. Queremos entender conflictos, oportunidades y desentramar dónde estamos parados hoy. ¿Qué son? ¿Cómo lo hicieron? ¿Para qué? Y lo más importante, cuando estés viendo o escuchando esto, ¿seguirá vigente? Esas son algunas de las preguntas que nos hacemos en esta temporada. Bienvenido, Nico. Voy a leer tu descripción, tu prontuario de LinkedIn. Nicolás Kedzierski es Design and Content Lead a Canvas Creator en Latinoamérica y también es diseñador industrial y máster en Marketing y Comunicación. ¿Te reís por cómo dije tu apellido? No. Bueno, Simplemente yo trato de atacar lo más posible a los asiento con lo invitados. que estás diciendo. Perfecto. Y está justamente para hablar un poco de este cambio de paradigma que hubo en la creación de contenido, del diseño. Y justamente te quiero preguntar eso. ¿Cómo crees que se dio en los últimos años y hacia dónde crees que va a ir el mundo de la producción de contenido gráfico? Y la pregunta de fondo, si crees que hoy cualquiera puede ser un creador de contenido, un diseñador, y hacia dónde cree que vamos con todo eso. Bien, Muy bueno. amplia la pregunta, pero Primero, la vamos desmenuzando. Y antes que nada, claro, te agradezco obviamente por la invitación. Es un placer estar con ustedes acá. Puntualmente sí, creo que es una pregunta que tiene muchas aristas, pero vamos de a poquito charlando, lo vamos desglosando y te voy hablando un poco cómo lo veo yo o cómo lo vemos también obviamente en Canva. Va a tener que ver un poco con mi experiencia previa también de haber podido colaborar en áreas de marketing y comunicación para distintas organizaciones y creo como un poco cuál es el desafío que tenemos hoy en Canva y hacia dónde vamos con lo que tiene que ver con la generación de contenido. Una de las cosas que vos me decías, me preguntabas, tiene que ver con el futuro, ¿no? Hacia dónde vamos. Más que el futuro, creo que es el hoy, ¿no? Tiene que ver con el poder de la visualización, ¿no? En un mundo que hoy cada día más se vuelve todo muy, muy visual, ¿no? Donde, por ejemplo, en contextos corporativos antes estábamos acostumbrados a que las entregas de proyectos sean hojas y hojas de spreadsheets o de famosos Excel. Me acuerdo de haberte ido a visitar cuando vos estabas en otro trabajo, Sí. ¿no? En Canva, y tenían las presentaciones muy lindas, pero todo impreso y todo muy físico. Eso ya hoy no es impensable. A eso voy, pero creo que hay un punto medio en donde antes, generalmente, en lo que tiene que ver por lo menos con el contexto corporativo, ¿no? Teníamos documentos de hojas y hojas que podían ser hojas de cálculo o procesadores de texto. Y muchas de las cosas que se está teniendo hoy por hoy es utilizar el poder del diseño, que justamente tiene que ver con el diseño en lo que tiene que ver con lo gráfico y con lo audiovisual. Es el poder de simplificar, ¿no? Muchas veces una cantidad de información y hacerlo mucho más digerible y mucho más fácil de comunicar, ¿no? Entonces, algo que estamos viendo mucho en el contexto profesional es que, y me voy un poco atrás, lo que tiene que ver con Canva, cuando me ha tocado ser responsable de marketing, por ejemplo, de organizaciones de lo que es pensamiento de diseño o diseño estratégico. Muchas de las compañías, muchas veces, cuando hablábamos de una experiencia del cliente, una experiencia del empleado, se tiende muchas veces a visualizar esa información, ¿no? Entonces, en vez de a veces tener reportes de hojas y hojas que uno se puede aburrir rápidamente de leer o pueden ser mucho más difíciles de digerir, se tiende a que eso se aparezca, como decías vos recién, ¿no? En plataformas que puede ser un entregable, ¿no? El entregable puede ser un impreso, donde vos tenés distintas personas de una misma compañía observando esa solución y cada uno, obviamente, gracias al valor de la visualización, a veces es mucho más fácil de ver y de entender. ¿Y a qué voy con esto? Eso puede ser en un entregable imprimible, puede ser en un entregable digital, pero justamente lo que buscamos desde Canva es
aprovechar el poder de esa visualización, ¿no? Y cuando hablamos de aprovechar el poder de la visualización, tiene que ver con democratizar el acceso, ¿no? De facilitar la accesibilidad de distintas personas que quizás no vienen con ese background fuerte de diseño, y de que todos y todas, de alguna manera, podamos entregarnos o explorar cómo podemos contar las cosas, ¿no? Puede ser en un contexto profesional o en un contexto personal, cómo todos podemos contar las cosas de una forma más visual, ¿sí? Entonces, ahí lo que tiene que ver con el presente hoy de lo que hacemos en Canva tiene que ver con hacerlo simple, fácil y también ágil, ¿no? En el sentido de poder que juntar a las personas a trabajar de forma colaborativa en un solo lugar y sacarle el jugo a todo lo que tiene que ver justamente con lo que es la visualización. Podría seguir, pero vamos a una pausa. No, está súper bien. Tampoco lo que cambió es que se dejó de demonizar a la herramienta hace unos años, o quizás menos incluso. Se veía Canva como una herramienta menor respecto al diseño tradicional y demás. Y creo que hubo también un cambio de paradigma respecto a eso. No quiero ir al simplismo de todos son diseñadores o como no hay creatividad, todos usan Canva. Pero digo, entendemos que en los últimos años vi, y post pandemia también, que lo más importante es el desarrollo de conceptos creativos y no tanto la ejecución. Y para la ejecución hay herramientas que lo hacen más simples, desde el no-code en lo que es programación, desde lo que es el diseño. Entonces, eso facilitó a que haya una menor demonización de la herramienta y abrió la puerta a muchos que antes la defenestraban, digamos, también a organizaciones o personas. Sí, está bueno lo que decís. Creo que es lógica. El primer análisis puede ser demonizador porque, ¿qué pasa? Si vos querés bajar las barreras de entradas, ¿no? Una industria que estaba muy fragmentada, donde generalmente vos tenías tus bancos de fotos o tus herramientas de diseño que estaban diseñadas por diseñadores para diseñadores con un lenguaje de diseño. Entonces, con un sistema quizás también de diseño del que llamamos, ¿no? el sistema vectorial. Entonces, la barrera de entrada para vos poder crear y generar tus propias piezas de diseño eran muy altas. Eso naturalmente para que otras personas de otros perfiles o de lo que nosotros llamamos creadores, ¿no? En vez de los que crean en Canva, no hace falta tener un título de diseñador ni mucho menos. Lo que hacemos es invitar a todas las personas a poder animarse a entrar en lo que es un proceso creativo, que eso no es menor. Pero obviamente que lo primero que uno pasa es, tenés que cambiar el lenguaje. Tiene que ver con una forma, con un idioma con el que te comunicás, y que obviamente hace que esas cosas, desde un primer análisis, parezcan mucho más simplistas. Pero luego cuando empezás a ver las posibilidades, y hoy en Canva tenés 135 millones de personas que están utilizando todos los meses la aplicación, y como dicen algunos de nuestros CEOs, estamos a 1% donde queremos llegar, ¿no? Entonces estamos hablando de que queremos seguir empoderando a millones de personas en todo el mundo a poder animarse a ese proceso creativo. Y ahí, obviamente, creo que primero puede ser cuestionable por el propio nicho, que siempre pasa eso, ¿no? Cuando vos tenés, hay una industria y alguien viene a tener una jugada disruptiva, lo primero que se hace a veces es el status quo, cuestiona sí, claro, la innovación o la disrupción. Y lo que tenemos en Canva, aparte, es que vamos mejorando día a día todo, ¿no? Trabajamos con metodologías ágiles, somos un producto digital. Si uno ve, yo hace 2 años que estoy colaborando con la organización y el crecimiento no solo en usuarios, sino en capacidades de producción de contenidos, desde lo que tenía que ver antes con el terreno 2D digital hasta lo que estamos ahora mejorando en temas de video y lo que estamos haciendo también en otras áreas como la introducción de la inteligencia artificial, tiene que ver con justamente explorar nuevas formas de generación, ¿no? ¿Y cuáles son los principales desafíos a la hora de integrar, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es lo último que mencionabas? Que no solamente los desafíos que surgen, sino qué posibilidades aparecen a partir de eso. Ahí hay como una batalla que hablábamos en la previa también entre las distintas plataformas de ver cómo lo integran. Creo que todos se precipitaron también.
Canva lo venía trabajando seguramente desde hace un tiempo, pero todos tuvieron que salir a la cancha rápido porque el crecimiento y la velocidad es muy, muy rápida. Creo que lo más importante ahí, tanto la inteligencia artificial como lo que veníamos hablando antes, el gran desafío de Canva, además de hacerlo simple, ágil y fácil de utilizar, porque viste que todo es como drag and drop, me hace acordar a otros sistemas operativos también que son muy amigables, tiene que ver con integrar primero, por un lado, y ahí llegó la inteligencia artificial, tiene que ver con integrar todas las herramientas en un solo lugar, ¿no? Nuestro .com, que puede ser desde un teléfono o desde una compu, como te decía antes, de las imágenes, de la creación, también de la publicación y de la impresión de los contenidos. O sea, todo eso que antes estaba fragmentado, integrarlo, y asimismo el desafío, ahí voy con la inteligencia artificial, creo que hoy también es otro desafío, es integrar todo eso dentro de la misma plataforma, ¿no? Hoy por hoy vos tenés distintas herramientas de inteligencia artificial que, al menos hasta donde yo conozco, están determinadamente fragmentadas, quizás no pertenecen a un mismo ecosistema. Entonces esa es la forma de verlo. En Canva el desafío es integrar la inteligencia artificial como una herramienta más a ese ecosistema de creación, producción y publicación, ¿no? Que tenemos en Canva. Todo es algo súper integral. Y en lo que tiene que ver con el proceso creativo, si tengo que reflexionar en cuanto a la inteligencia artificial, para mí y para Canva también como organización, la inteligencia artificial viene a ser como una herramienta más, ¿no? Tiene que ser algo que complementa. Al menos nosotros no lo vemos como algo que va a reemplazar la intención y la creatividad humana. La vemos como una herramienta más donde, obviamente, que la empatía que tenemos nosotros, ¿no? A la hora de diseñar una solución, uno tiene que tener ese criterio, esa sensibilidad humana, integrar la inteligencia artificial, y a veces te sirve para romper un poco, por ejemplo, ¿no? Digo, romper una frontera que tiene que ver, a veces tenés que generar una imagen, una foto o un determinado contenido que requiere de estar en cierto lugar, con ciertos objetos, con determinada tecnología, y que a veces con un simple botón uno puede llegar a, de alguna manera, encontrar esa solución de una manera mucho más simple, mucho más fácil y mucho más ágil, que si tuviese que andar a producir esa imagen. Y si lo vemos en textos, también, hasta podríamos hablar de un tema ético en todo esto, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, digo, o sí, no podemos ir por las ramas, pero digo, también a la hora de enfrentar, a mí me ha pasado también, sabés que tengo mi beta periodística también, digo, enfrentar el miedo de la hoja en blanco, ¿no? Entonces, a veces los disparadores que te permite, y ahí ya te veo respirar y digo... Pero para mí es bueno el miedo de la hoja en blanco también, ¿no? porque genera otras... Me pasa mucho, y lo hablamos en otros podcasts también, que están los... Y lo venimos hablando creo que en bastantes de esta temporada, que tenemos a los semi-senior, a los seniors que saben cómo resolver ese miedo, pero después al chico junior, al centennial, que le pone ya todo resuelto y el nivel después puede ser muy flojo si vos le resolvés todo. Entonces ahí hay un tema ético también. No sé si es ético, pero es un tema de fondo a tomar, a ver cuánto nos metemos con estas herramientas. A ver, también vuelvo a algo que está en la intro de este podcast, que es que yo le dije a mi equipo de diseño, prepárense porque en un año no van a tener más trabajo. No me refería a que los voy a echar. Me refería a que tienen que repensar también el rol que van a tener. Hay gente que ya sabe de diseño, pero tiene que pensar cómo definir prompts o cómo pensar como director creativo y no como diseñador. Capaz que va a haber un cambio de paradigma que haga, y con eso también me meto en cómo imaginás el rol de los creadores. Pues, estuvimos escuchándolo a él, y cuando hablamos de creadores no hablamos solamente de creadores de filmmakers, de youtubers y demás. Creadores pueden ser de diseñadores también. Ahora vas a contar cuáles son los tipos de creadores que hay. Miraste con miedo. No, me entusiasma. Listo. Tenía miedo que digan, no, esto no lo sé. No. Me entusiasma. Porque eso me flashea, porque capaz que hoy el creador es un diseñador, y dentro de... ¿Cómo te imaginás que va a ser el creador dentro de, no sé, 2 años? Capaz que está más cercano a lo que le dije a mis diseñadores, que van a tener que ser gente que escribe bien, o no sé. Sí. No sé si lo pensaste tampoco, o si Canva se lo pusieron a pensar. A ver, me voy a ir un poquito para atrás para tomar perspectiva y vamos encauzando para dónde vamos. En Canva nosotros contamos con un programa de creadores y creadoras a nivel global,
en el cual nos permite llegar con relevancia y sensibilidad cultural a lugares en el mundo en los que te imaginás sentados desde Sydney no podríamos haber llegado con esa... Paréntesis. Dale. Yo estoy en Navidad en Buenos Aires Sí. y quiero usar un template de Canva de Papá Noel entregando regalitos con no sé qué. ¿Eso lo hizo un creador de contenido o hay cosas que ya están creadas con inteligencia artificial de esos templates? No, por ahora no. Por ahora nosotros tenemos... Pues me quedé pensando cuando hablabas de la inteligencia, o sea, todavía no llegamos a ese punto. No, por ahora... Por eso te digo que tiene que ver justamente qué rol ocupa la inteligencia artificial dentro de la organización, ¿no? Entonces, hoy por hoy, si vos entras a la plataforma, vas a ver que tenés 5 o 6 funciones vinculadas a lo que es la inteligencia artificial, o un par más, que te permiten como ser un asistente en el proceso de la creación, pero no tal vez quizás en la génesis de esas plantillas o elementos que vos ves en Canva. En general, en Canva hay producciones, a grosso modo, que tienen que ver con internas in-house de nuestros equipos de diseño y otro nivel de producción que tiene que ver con los creadores y las creadoras que forman parte de este programa, que están que pertenecen a distintas comunidades en todo el mundo y que un poco con libertad creativa de ellos mismos, que pueden diseñar el tipo de documento que les guste. Si hay alguien que es especialista en hacer infografías de determinados temas, los puede generar. Y hay otro tipo de creadores que escuchan nuestras sugerencias que tienen que ver con hallazgos internos de la plataforma, de lo que necesita una persona en Buenos Aires, en Córdoba, en Tierra del Fuego o en Tokio. Pero hay mucho análisis de datos. Hay mucho análisis de datos, que ese es un trabajo nuestro como responsable de esa generación de contenido y de hacérselo simple, fácil y digerible a los creadores que forman parte de este programa de Canva para que puedan ayudarnos a trabajar con sensibilidad local. Por ejemplo, hablábamos el otro día, ¿no? Tiene que ver con, imagínate, los creadores y las creadoras en México generando un contenido para en noviembre cuando sucede Día de Muertos, ¿no? Algo que es una ceremonia en México espiritual, emocional, con mucho vínculo afectivo. La sensibilidad que puede tener un local mexicano o mexicana versus si eso ocurriese con un equipo interno de Sydney, o en Argentina si tuvieses que generar contenidos que tienen que ver con sensibilidad política o histórica, ¿no? Qué importante es la visión del creador o la creadora local versus lo que te puede aportar una persona que no tiene el conocimiento. El miedo con todo esto es si se va a acabar, si va a morir la creatividad o no. Mira, sí, siguiendo la línea de lo que por suerte yo creo y conforma con la organización con la que colaboro, tiene que ver con la democratización, tiene que ver justamente con ampliar, ¿no? Tiene que ver con que traer nuevos jugadores a la mesa. Y para mí la creatividad no es algo que le pertenece simplemente a un profesional. Creo que todos de alguna manera tenemos distintas formas, distintos niveles de poder ejercer esa creatividad, ¿no? O sea, la creatividad es como... Hay distintos niveles, todos podemos ser creativos, y creo que justamente la democratización del diseño y la oportunidad de tener una herramienta como la que tenemos nosotros de que se llama colaborativa, todos en un solo lugar, donde de repente distintos agentes pueden juntarse a colaborar en un proyecto, naturalmente eso es algo que, tanto como en Canva como en mis experiencias previas, destraba la innovación, ¿no? Porque a veces es como el creativo que crea, que innova, y a veces la innovación viene es cross-functional, ¿no? Perdón por la palabra en inglés, digo, pero de distintas funciones. Cross-functional. Distintas, distintas personas, sí. Y de repente tenés esos pensamientos de distintas perspectivas, que es justamente la que te trae una nueva visión. Hablamos en la previa, y que es algo que realmente me parece que la clave está en lo que destrabábamos en nuestra charla, y que Canva no compite directamente con otras herramientas de diseño, por ejemplo, sino que lo que vende Canva es tiempo y le habla a las organizaciones o personas físicas que necesitan resolver algo con creatividad. Y me quedo con lo último que dijiste: creatividad no es solamente tirar ideas locas, sino es resolver de la forma más eficiente. Y me parece que ahí está el negocio, por lo que entendí.
Y a muchos dueños de agencia o gente que trabajamos en comunicación, no hicimos ese clic en el último tiempo, que al principio hasta había memes de, lo hice con Canva, no sé qué, y era como mala palabra. Y en el último tiempo nosotros usamos Canva en la agencia, pero también usamos herramientas. Puedes decirlo. Usamos Adobe, usamos cosas de Microsoft, lo que sea. Pero me parece que el mundo va hacia eso, a integrar un montón de plataformas que para resolver básicamente eso, la necesidad de generar respuestas creativas en todo sentido de la forma más rápida posible. Ese cuasi que te diría, podemos hacerlo empírico. Podés sentar a una persona frente a una aplicación como la que nombraste recién bajito y sentarla frente a Canva y desafiarla a crear en 5 minutos, en 10 minutos, un posteo de redes sociales. Y fíjate qué pasa cuando esa persona afronta un proceso creativo en una herramienta que está hecha para un nicho con un determinado segmento y cuando de repente se encuentra con una plataforma que es mucho más amigable. Si es mejor o si es peor el diseño, bueno, eso lo podemos obviamente discutir también. De qué es el buen diseño. No, vamos a otro podcast de eso, pero digo, ya te das cuenta la facilidad o el ímpetu con el que maneja Canva, con el que te puede llegar a empezar a generar y resolver en otra aplicación, ¿no? En otra de estas famosas programas con los que nos hemos manejado. Pero, y aparte, en otro invitado, en otro de los podcasts, hablaba de que se van a empezar a generar estos de los One Man Army, que es una persona que hace de todo. Y una persona que hace de todo no puede ser especialista en todo. Y ese es un gran nicho para Canva también. Quizás no solamente el community manager, digamos, pero hay otros emprendedores de otros rubros que hoy lo están utilizando y es sumamente eficiente. Mi barbero. Digo, tu barbero. No tengo barbero. Un saludo al barbero. Claro, un saludo a Diego. No, ahora le pasó el chivo. No, claramente barbero no uso, pero digo, peluquero sí. Es una persona que de repente antes no tenía la forma de manejar su imagen y hoy por hoy puede, en el .com, tiene 4 o 5 plantillas, lo puede coordinar, lo puede publicar y eso para él, todo en un lugar, antes era básicamente imposible. ¿Qué ibas a contratar a una agencia? Porque a veces también entramos con ese diálogo, ¿no? Como qué lugar ocupa, cómo compite con el... Diego, mi barbero, no iba a contratar a nadie para que le haga. Y para Diego, tu barbero, es buen diseño esto, porque le está resolviendo. Tiene la plantilla. En la plantilla tiene la oferta de las horas, el horario en el que trabaja, tiene los cortes o los formatos de peluquería y tiene 4 o 5, un ecosistema de piezas con el que él puede resolver tranquilamente ese desafío de comunicación. Y eso mismo, si me expando, lo llevamos al terreno profesional que tiene que ver en Canva, con lo que también hablamos un ratito antes detrás de escena, que tiene que ver con el Canva para equipos, ¿no? Esto de tener un lugar que hubiese sido mi sueño en otras experiencias laborales que he tenido, donde tenía este desafío de, como responsable de marketing de una marca o brand manager, por decirlo de una manera, de tener una compañía donde tenés 7 o 8 oficinas en el resto del mundo y tenés una identidad corporativa que querés que se replique de forma consistente en todos los mercados, en todos los pitch de ventas. Y que no te rompan el PowerPoint cuando haces una presentación. Que no me cambien el color de la marca, por lo menos, que es lo mínimo y fundamental, que suena lógico para quizás para los que estamos todo el día en diseño y creación de contenido, pero para otros segmentos no. Y eso, algo que para mí es súper interesante en lo que es Canva para equipos, es que tenés la oportunidad de generar este brand kit que generamos, donde vos podés generar todas las plantillas que necesitas, tanto para redes como para presentaciones, y cualquier persona en cualquier parte del mundo abre la plantilla y puede trabajar de forma, podés bloquear las cosas que no querés que editen, podés liberar las cosas que sí pueden editar, como puede ser el texto, y después si actualizan la imagen de la marca, automáticamente se actualizan todas las plantillas. Para cerrar te voy a hacer una pregunta que es la que le hacemos a todos los invitados en esta temporada, que es si crees que cuando este podcast salga, dentro de, no sé, un par de semanas, un mes, como mucho, va a haber algún cambio o algo va a estar diferente a lo que hablamos. Hablamos muchas cosas de fondo que quizás no, pero si crees que haya algo que quizás juguemos un poco, no en el próximo mes, pero de acá a 6 meses, si querés, porque estuvimos viendo cosas más macro. ¿Crees que va a haber algún cambio? Definitivamente. ¿Qué cambio? No lo sé, porque si no estaría... Si no tendrías mucho más dinero y no estaría acá. Pues si pudiese ver el futuro. Sí, a ver, creo que
claramente hoy estamos en un mundo donde, va a sonar muy filosófico todo esto, pero digo, en un mundo donde la única constante es el cambio, ¿no? El mundo líquido de Bauman, si vamos a hablar de la maestría de marketing, pero digo, Pero re es así. todo En los últimos es 6 meses líquido. cambió un montón todo. Sí. Más en esto. O sea, ¿crees que va a haber incorporaciones nuevas también a la plataforma? ¿Y crees que quizás de fondo la gente no va a adoptar cambios tan drásticamente, pero por lo menos las plataformas como a la que representás va a tener cambios significativos en el mediano plazo o corto plazo incluso? Sí, a ver, volviendo un poco como a la seriedad, definitivamente, a ver, creo que justamente un poco, por ejemplo, la integración de herramientas como la inteligencia artificial tiene que ver con ir aprendiendo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con machine learning, es ir aprendiendo justamente de lo que va apareciendo en la plataforma, lo que se va generando, y todo esto naturalmente va abriendo nuevas perspectivas. Acá es Me cuando quedé tenés que ahí. tirar, no, tenés que tirar una frase espectacular como para cerrar y que Ya quede dije como... Bauman. Dijo Bauman. Está bien, yo creo que estamos bien con eso. Dijo Bauman, está muy bien. Muchas gracias, Nico. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias a ustedes.